ciertos aspectos en el proceso de investigación jurídica, tratando de alinear el proceso dentro del valor, del hecho y de la misma norma. El proceso de investigación jurídica, entonces, trata de partir del concepto triológico de la norma y a partir de allí realizar a partir de tres grandes áreas específicas cuál es el estudio exegético de la norma, cuáles son sus instituciones jurídicas, cuál es el análisis filosófico, para poder analizar problemas jurídicos con una trascendencia para el derecho. Encontramos que existen unos principios de la investigación jurídica y esos principios de la investigación jurídica me llevan a determinar que existen dos tipos de investigación. Un tipo de investigación teórica y un tipo de investigación de tipo empírica. La investigación teórica, específicamente, lo que trata de establecer es desde el contenido básico cuáles son los elementos de su proceso de investigación. Finalmente, encontramos la investigación de tipo empírica, una investigación específicamente desde un contenido aplicado, y en esa medida yo puedo resolver distintos problemas a partir de ese mismo proceso de investigación. Hablábamos desde el primer corte que existen dos tipos de enfoque. Un enfoque bajo la ruta cuantitativa, un enfoque bajo la ruta cualitativa y un enfoque mixto. Los tres enfoques puede utilizarlos en el proceso de investigación jurídica, tanto el enfoque cualitativo como el enfoque cuantitativo. Pero, más allá de eso, enfocábamos que el tipo de investigación meramente jurídica, el enfoque que normalmente utilizamos es el enfoque de tipo cualitativo. Necesitamos para este proceso de investigación entonces aplicar el método de investigación que se convierte en ese conjunto de instrumentos, de técnicas, de reglas que me permiten adquirir un nuevo conocimiento. Vamos a tratar de silenciar, por favor, todos los micrófonos. Listo. Gracias. Y que ese instrumento de investigación va a ser la herramienta para que nosotros podamos aplicar el método científico. Por eso el papel del investigador siempre va a ser muy importante porque son ustedes como investigadores quienes visualizan el problema científico, quienes se despojan de todo fetichismo hacia un método específico, quienes se van a encargar de complementar los métodos y los instrumentos e inclusive dominar las técnicas para la confección de ese instrumento. Analizábamos también que existen unas fuentes que me permiten a mí identificar cuando estoy frente a situaciones desde la investigación jurídica. Y para eso debemos recurrir a los vacíos legales, a las lagunas jurídicas, recurrimos a la analogía, a la ambigüedad, a la vaguedad, a la antinomia para nosotros poder generar propuestas de investigación y para poder adquirir ese nuevo conocimiento. En la investigación jurídica específicamente, esa es la tarea fundamental del proceso de investigación, poder nosotros generar un nuevo conocimiento a partir de cada una de las situaciones que se presentan en el ordenamiento jurídico. Encontramos que para poder realizar un proyecto de investigación debo partir de unos métodos y hablamos un poco que el concepto de método debe ser entendido como aquel procedimiento que me permite construir teoremas, que me permite a mí generar ideas, leyes, que me permite construir un razonamiento lógico dentro del proceso de investigación.
En ese momento, nosotros pudimos abordar método histórico-lógico, el método específicamente de análisis-síntesis, el método abstracto-concreto, el método inductivo-deductivo, sistemático, estructural y funcional, y finalmente el método comparativo. Todos como procesos de un proyecto de investigación. Iniciábamos además con la temática del proyecto de investigación. Y todo proyecto de investigación debe iniciar ¿con qué? Con el planteamiento del problema. El planteamiento del problema tiene unas características específicas. Yo necesito contextualizar ese problema, establecer cómo era la situación antes de convertirse en una realidad problemática. Debe señalarse la situación actual de dicho problema, es decir, a partir de qué momento se convirtió en un problema de investigación, cuáles son las características de ese problema, describiendo el problema. Yo debo explicar, y les mencionaba que era como describir las características de uno de sus compañeros. Mi compañero es alto, tiene el cabello largo, usa aretes. De esa medida yo también puedo describir el problema de investigación. Ahora, además de ese planteamiento, es necesario que yo pueda establecer que existen unas dimensiones que van a responder específicamente a cómo ilumino mi planteamiento. Y yo podía en ese momento plantear un problema desde una dimensión axiológica, desde una dimensión normativa y desde una dimensión de tipo fáctico. Hablábamos de estas tres dimensiones que van a permitir fundamentar el problema para luego yo generar la pregunta de investigación. En estos momentos muchos de ustedes tienen sus preguntas de investigación y tenían como ejercicio en uno de los ejercicios de la última clase realizar el planteamiento del problema. ¿Cuál es la vigencia del principio pro homine, sus características, proyecciones y aplicabilidad en el orden jurídico? Es un tipo de pregunta muy jurídica, es una pregunta, es un enunciado netamente jurídico, y a partir de esa pregunta nosotros podemos describir. Y hablábamos no solamente de la descripción de ese problema, sino también de cómo podría, dentro del proceso de investigación inclusive, realizar la hipótesis de investigación, recordando que la hipótesis viene dada a partir de unas condiciones en específico. La hipótesis es la posible pregunta dentro del proceso de investigación. Hablábamos de el objetivo general, que ese objetivo general surge de la formulación del problema y que no era nada más que convertir la pregunta de investigación en forma afirmativa a partir de un verbo infinitivo, como por ejemplo los verbos indagar, analizar, dar a conocer, establecer, determinar, cuestionar, comprender. Hablábamos que las funciones de los objetivos siempre va a ser delimitar el tema de investigación, orientar el proceso general de la investigación, organizar el material y determinar cuál va a ser la estrategia de investigación que se debe utilizar. Hablábamos de la existencia de unos objetivos específicos y quería que realizaran específicamente el ejercicio de determinar a través de unas subpreguntas de investigación, permitiendo luego generar sus objetivos específicos. Y aquí les traje un ejemplo de preguntas. Hablábamos de unas preguntas de investigación, como por ejemplo, ¿qué son los principios y qué relación tienen con el derecho? Y establecíamos los objetivos específicos. Analizar en qué consisten los principios y qué relación tienen con el universo jurídico. En esa medida, finalizamos la clase con la justificación de la investigación. Hablábamos que la justificación de la investigación venía dada específicamente para establecer tanto pertinencia como relevancia en el proceso de investigación y es necesario
cuando, por ejemplo, existen otro tipo de investigaciones sobre el tema que no lo han abordado de la manera en que yo voy a analizar el fenómeno de estudio y por lo tanto justifico la necesidad porque existe una ausencia de investigaciones que se han realizado sobre la temática. Y hablábamos que nuestra investigación era pertinente porque puedo argumentarlo desde la urgencia que tiene para la investigación, en razón a qué, a la innovación, a el avance, al conocimiento jurídico. En otras palabras, es mencionar para qué sirve el estudio, porque es un error muy común mencionar en la justificación cuál es la justificación del problema y no. Yo lo que quiero mencionar en la justificación es por qué se presenta, cuál es la necesidad de la investigación y de esos aportes que va a realizar dentro del proceso. El día de hoy vamos a analizar un poco aspectos fundamentales de la investigación, desde el marco teórico hasta el cronograma de la investigación. Es por eso que quise realizar esta introducción para que ustedes puedan estar un poco aterrizados, dadas las condiciones en que abruptamente la semana pasada tuvimos que interrumpir, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes en estos momentos estén conectados hasta dónde llegamos para poder continuar con el proceso. ¿Listo? No sé si Carisa le están haciendo alguna pregunta hasta allí, Carisa. La única compañera es María Teresa quien escucha, pero de la clase no han dicho nada. Lo que sucede con María Tensa debe ser la conexión, debe ser la conexión de María, porque si los demás escuchan es que la conexión de ella está un poco débil. De todas maneras, la clase está siendo grabada. Yo espero el día de mañana pues subir las grabaciones porque hoy tengo clase hasta las 8 de la noche y sé que no va a ser posible, pero la idea es que, bueno, que ella también pueda acceder a través de la grabación de la clase. Porque, repito, debe ser un tema de conexión de ella. ¿Otra pregunta, Carisa? No, profe, no han hecho más. Bueno, gracias. Iniciamos entonces con el marco teórico. La investigación jurídica específicamente se alinea a una forma de entender el mundo a partir de las ciencias sociales. Porque lo que busca, chicos, la investigación jurídica es tratar de comprender los fenómenos que atañen al derecho como objeto de estudio, desde lo normativo, desde lo axiológico, desde lo fáctico, tal como abordábamos nosotros las dimensiones del planteamiento del problema. Entonces quiere decir que ese marco teórico, específicamente de manera general, llamado marco de referencia, se encuentra conformado por unos elementos que lo integran. ¿Cuáles son estos elementos? El estado del arte, el marco teórico propiamente dicho, el marco conceptual, el marco jurídico y el marco contextual. Son esos marcos. En la investigación jurídica propiamente nosotros hablamos siempre de que el marco de referencia está conformado por el estado del arte, el marco teórico, el conceptual y el marco jurídico. No hablamos de marco contextual en muchísimas ocasiones. Marco contextual lo utilizamos más en dimensiones que son de tipo fáctico y en estos momentos nosotros no estamos trabajando esas dimensiones. Nosotros trabajamos más bajo las dimensiones normativas y axiológicas. Entonces, por eso nuestro marco de referencia
que vamos a construir a lo largo de la clase específicamente va a estar constituido por el estado del arte, el marco teórico, el marco conceptual y el marco jurídico netamente. Bien, iniciemos entonces con el estado del arte. Creo que nosotros hemos sido bastante enfáticos desde fundamentos de investigación para explicar y entender un poco en qué consiste ese estado del arte. Y tal como lo hemos hablado en anteriores procesos de investigación, traten de silenciar por favor el micrófono de la persona que está en estos momentos. Bien, ese estado del arte lo que pretende es realizar una revisión de todas las investigaciones que se han efectuado antes de yo abordar el fenómeno de estudio. Es decir, que ustedes para poder realizar el estado del arte van a tratar de documentarse de manera previa. Por eso en el proceso de investigación es importante leer antes, durante y después del mismo proceso de investigación. Porque el estado del arte viene dado por todo aquello que de alguna manera se ha dicho respecto a la investigación. En el estado del arte yo no voy a identificar teorías, sino específicamente qué, investigaciones sobre el tema que quiero abordar. Si estoy hablando de un tema específicamente de delitos contra la administración pública, yo debo investigar todo aquello que de manera previa se ha investigado respecto a esa temática en específico. Es una revisión del tema. Y lo primero que nosotros hacemos es una revisión de las bases de datos de nuestra institución. ¿Qué se ha investigado en nuestra institución? Normalmente las instituciones cuentan con repositorios institucionales. Y esos repositorios institucionales, en cierta medida, permiten establecer qué se ha investigado con respecto a ese tema. Ustedes dentro del proceso de investigación en el estado del arte no van a identificar una teoría. En el estado del arte, específicamente ustedes, ¿qué van a investigar? Los antecedentes. Todas las investigaciones doctorales, maestrías, pregrado, que se han hecho sobre el tema objeto de estudio. Dentro del marco teórico, ya específicamente hablando, está compuesto por todas las teorías que integran el fenómeno que quiero estudiar. ¿Y qué es una teoría? Una teoría puede entenderse como ese sistema de conceptos y relaciones que ayudan a comprender los fenómenos del mundo. Estos conceptos, ¿por quién son elaborados? Por académicos, por personas que tienen un interés en un área, ya sea desde la filosofía, desde el derecho, desde la política, desde el mismo conocimiento empírico. Personas que quisieron analizar una realidad y que a través de un método en específico de estudio científico les permitió generar esas teorías. Entonces, ese sistema de conceptos y relaciones que ayudan a interpretar un fenómeno es el marco teórico. El marco teórico de la investigación quizás es uno de los aspectos más cruciales a la hora de nosotros realizar un proceso de investigación. El marco teórico en sí mismo es ese aspecto que inclusive puede presentar mayor dificultad a la hora de nosotros de elegirlo. Más aún cuando es el acercamiento teórico que se ha tenido durante la carrera, es bastante conocido que el paradigma positivo, que es el paradigma que nosotros utilizamos, ha estado influenciado en una enseñanza legalista de la disciplina. Por lo tanto, es el conocimiento de la norma más que la reflexión sobre la producción o impacto social lo que ha prevalecido. Normalmente las teorías que nosotros analizamos
están basadas específicamente en esquemas positivistas, en esquemas que se ajustan a la ley. Ese marco teórico no tiene una fórmula única y específica para construirlo, chicos. Quiero que esto les quede bastante claro. Yo no tengo que tener una metodología exacta para construir el marco teórico. En esa medida se debe tener en cuenta que es la búsqueda de una orientación teórica que va a permitir orientar la investigación. Por eso el problema de investigación puede ser analizado a la luz de varios enfoques teóricos, de tal manera inclusive que las conclusiones de la investigación serán diferentes. Si, por ejemplo, Lina está investigando acerca de la maternidad subrogada y su comparación en otros países, el marco teórico que elija Lina puede diferenciar del mismo tema que es abordado por otro compañero. Eso puede suceder dentro del marco teórico. El marco teórico le da forma a su investigación, inclusive les coloca un sello propio, porque cuando yo innovo, no quiere decir que innovo para producir un nuevo bien y un nuevo servicio. También puedo innovar porque el fenómeno que yo quiero analizar no ha sido abordado a partir de la teoría que yo seleccioné. Entonces es muy importante que dentro del proceso de investigación nosotros podamos escoger nuestro marco teórico, que en últimas también va a ser el sello de nosotros como investigadores. Y aquí les traje un ejemplo. No sé si Carissa quiere leer el ejemplo. Carissa, ¿puedes leer el ejemplo? Carissa, desactiva tu micrófono. Ya. Por ejemplo, el análisis de un problema de investigación en el que quiere identificarse la proyección de un derecho determinado, como el derecho internacional al desarrollo, dentro de la categoría conceptual de los derechos humanos y su vinculación a los derechos de tercera generación o de la comunidad internacional. Fíjense que allí que quiero analizar, que quiero específicamente identificar la proyección de un derecho determinado como el derecho internacional al desarrollo. Dentro de esa categoría conceptual, que la categoría ¿cuál es? ¿Cuál es la categoría conceptual allí, chicos? Alguien que desactive su micrófono, uno solo y puede participar. ¿Cuál es la categoría conceptual allí? La general. ¿Cuál es? El derecho internacional, ¿verdad? Y quiero analizar el derecho internacional frente a otra categoría, que son los derechos humanos. Y cómo ese derecho internacional se vincula a los derechos de tercera generación. Ese es mi problema de investigación. Eso es lo que quiero analizar. Cómo el derecho internacional se articula con los derechos humanos. Las conclusiones de esa investigación pueden ser diferentes. Si para el análisis de ese problema, por ejemplo, abordamos desde la perspectiva desde las instituciones financieras internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, porque las causas que sustentan la teoría de la modernización, el cual busca en términos generales la constitución de un Estado mínimo que ha sido poco burocratizado y privatizado, va a determinar unas conclusiones. Pero si yo utilizo el enfoque estatista, a través del cual lo que se va a hacer es indagar por el Estado como unidad de análisis, con lo cual quedan por fuera en el mundo globalizado los nuevos actores, como por ejemplo las organizaciones internacionales, las instituciones financieras, los resultados van a ser diferentes. Allí en la investigación de derecho integracional yo puedo abordarlo a partir de la teoría de la modernización o a través de la teoría del estatista. Y son dos teorías completamente diferentes. Es decir, que los resultados dentro del proceso de investigación va a ser diferente. También puedo abordar ese tema a partir de otra teoría, que es la teoría de la dependencia. La respuesta entonces al problema de investigación será en términos del neomarxismo, que van a presentar una visión del mundo totalmente diferente y contraria a los enfoques teóricos que hemos señalado anteriormente. Inclusive podríamos ubicar la teoría crítica,
por medio de la cual se buscan identificar cadenas históricas develadas u ocultas, pero que buscan siempre introducir al debate, a la evaluación, a la resignificación de las mismas. ¿Qué quiero decirles con esto? Que un mismo problema de investigación, como el que acabamos de observar, que es la investigación del derecho integracional, yo puedo abordarla a partir de dos teorías, y la manera que aborde a través de la cual elija yo la teoría va a producir resultados totalmente diferentes. Entonces, en la escogencia de ese enfoque teórico, chicos y chicas, siempre va a primar la subjetividad del investigador, porque es el investigador quien en últimas va a elegir cuál es el marco teórico que desee. No soy yo como profesora quien les dice, es que vamos a analizar este problema jurídico a partir del enfoque de derechos humanos. No, son ustedes quienes eligen cómo van a resolver ese interrogante de investigación. ¿Cuál va a ser la teoría que les va a permitir a ustedes resolver el interrogante de investigación? ¿Preguntas hasta allí, Carisa? No, profe, nadie ha preguntado más. Carisa, dile a María que debe ser un problema de su conexión, porque los demás están escuchando bien. Ya le dije, profe. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Entonces, fíjense, aquí les traje un ejemplo de cómo nosotros podemos estructurar nuestro problema de investigación. Lo que vamos a hacer para la próxima clase, chicos, ¿qué vamos a hacer? La próxima clase van a presentar el trabajo que ustedes hicieron, ¿verdad? Lo van a presentar a cada uno de sus compañeros, van a elegir a un estudiante, me van a enviar de manera previa a la plataforma de Moodle. Bueno, van a cargar, les voy a colocar allí como tarea que carguen, si es posible, que carguen las diapositivas que pronto quienes, por ejemplo, eligen un tema en específico y uno de ustedes pasa y toma la vocería en el micrófono y pues explica su cuadro de categorías, explica su problema, ¿verdad? Explica, y en este caso explicará su marco teórico. La idea es que todo lo que hemos dado en la clase lo presentemos la próxima semana. Entonces, desde ya vayan integrando los grupos. Quiero que este tema, chicos, de verdad, ayer hablaba con Carisa algo y es que yo pienso que en este esquema es una posición muy personal, es la posición de la profesora Vanessa Quintana, no es la posición de la escuela, no es la posición de los docentes, no, es mi posición dentro del desarrollo de mi clase. Y más allá de evaluarlos cuantitativamente, Alejandra, silencia tu micrófono. Alejandra. Profesora, pregunta. Sí. Pregunta la compañera Laura Cimarra que si hay límite en las teorías. No, no hay límite en las teorías. Okay. No hay límite en las teorías. En este momento, dígale a Alejandra que silencie el micrófono, que no me permite silenciarla. En momento si te quieres sentar aquí como Dale por favor, Alejandra, que silencie el micrófono. Listo, gracias. ¿Qué sucede? Que en este momento, en el nivel que nosotros estemos, chicos, elijan una sola teoría. No, pueden ser varias teorías, sí, para responder a la pregunta de la compañera, pero a efectos de ustedes, por favor, vamos a elegir solo una teoría, para no complicar, solo una teoría, para que ustedes puedan hacer la revisión de qué teoría es, de a través de la cual
van a resolver el interrogante de investigación. Pero les decía, chicos, que dentro de este proceso, más allá de las evaluaciones cuantitativas, yo no espero evaluar así el proceso que nosotros estamos realizando en estos momentos. Yo quiero decirles que es un esfuerzo muy grande el que estamos haciendo, tanto docentes como estudiantes. Creo también firmemente de que estar aquí es una forma que nos permite no desconectarnos de la realidad, de no inclusive desconectarnos de nuestro quehacer diario. Y en esa medida, como sé que hay muchos esfuerzos por parte de ustedes, por parte de sus docentes, por parte de su docente de investigación jurídica, pienso que podemos hacer las evaluaciones directamente en el transcurso de la clase, que sean evaluaciones más que todo formativas. Listo. No estoy interesada en estos momentos de que su proceso de formación, su proceso de aprendizaje se vea involucrado específicamente con temas cuantitativos. ¿Por qué no? Creo que las circunstancias que estamos viviendo nos permiten replantear muchas cosas y ajustarnos a esas necesidades. Y en esa medida ustedes quiero que se enfoquen más en aprender que en otra cosa. Y el aprender lo vamos a hacer aquí en el desarrollo de la clase. Por eso dentro de la plataforma Moodle que ustedes pueden utilizar, que pueden descargar pues los documentos. Yo cargué documentos, pero no es para que los lean todos de una vez, porque son documentos muy extensos. De hecho, son los documentos que yo utilizo en la clase y que ustedes pueden revisar y tomar a la hora que deseen, para que puedan repasar también el contenido de la clase. Pero no es porque estoy mandando una lectura que sea obligatoria para la clase, porque sé que en estos momentos ustedes también están adaptándose a esta nueva forma de aprendizaje. Y lo que quiero yo específicamente es que dentro de la clase podamos subsanar todas las dudas que se presenten. Las evaluaciones que voy a hacer la próxima semana, más que evaluación, repito, es una retroalimentación de qué estamos haciendo bien, de qué debemos mejorar, de cómo podemos estructurar para nosotros poder entregar nuestra propuesta de investigación o nuestro proyecto de investigación ya en curso. Entonces, es muy importante que eso quede claro. No sé si allí hay alguna pregunta, Carisa. Sí, profe. Un momento. Ana María No, no hay pregunta, sí, Ana María dice que si puede enviar las diapositivas después. Cristina dice que si puede repetir la tarea, que se le entrecortó el audio un poco. Sí, listo. Y en el Sí, grupo, pues, perdón. Y en el grupo preguntan que si nos puede hacer como una retroalimentación del uso de la plataforma. sí, sí. Con respecto primero al tema de las diapositivas, pues yo las diapositivas las envío, ¿verdad? Yo envío las diapositivas. Segundo, con respecto a la tarea que vamos a hacer. Inicialmente nosotros realizamos un proceso que fue el de las categorías de investigación. Ustedes la próxima semana van a entregar categoría de investigación en el cuadro que yo previamente les había señalado también, además de la categoría de investigación y del cuadro con el planteamiento del problema. Ustedes van a entregar su objetivo general con su formulación del problema y sus objetivos específicos con las preguntas que abordaron. Es la misma tarea que hicieron hace 2 semanas atrás. Es decir, que en la diapositiva simplemente van a plasmar lo que está en esa tarea. Y finalmente, esta sí es la tarea del día de hoy que no he terminado de explicarla y ya lo voy a hacer. Vamos a tomar, así como está el cuadro, vamos a hacer un cuadro desde este enfoque. Vamos a tomar el problema de investigación y vamos a analizar ese problema de investigación a partir de qué teorías puede ser estudiado. Espero que les puedo colocar para que no sean 3 teorías, solamente elijan 2 y luego ustedes van a elegir una de ellas. Y sobre esa sí van a decir cuál es la posible solución a ese problema de investigación a partir de la teoría, es decir, cuál es la hipótesis. Van a presentar el cuadro
No les voy a pedir que sean 3, pienso que puede ser mucha información. Solamente 2 enfoques teóricos, 2 teorías, y de esas 2 teorías van a elegir una. De la que elijan, si van a establecer cuál es la posible solución a través de la hipótesis de investigación. No sé si necesitan que repita eso, Carissa. No, no, profe, no dicen nada en el grupo. Ok, entonces solamente van a elegir 2 teorías. Y, Profe, dijeron sí. ok, Ya ajá. dijeron que repite. Ok, van a escoger su problema de investigación, el que ya hemos redactado y que hemos venido trabajando desde la clase. Entonces van a elegir 2 teorías, para eso tienen que leer, ¿verdad?, sobre el problema de investigación, para saber a partir de qué teoría van a estudiar ese problema de investigación y van a establecer, cuando ya elijan las 2 teorías, revisen las 2 teorías, van a elegir una sola y sobre esa van a formular la hipótesis de investigación. Porque, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, dependiendo de la teoría que yo escoja, así va a ser resuelto el problema de investigación. No sé si tienen preguntas, Cari. No dicen nada, profe. Bueno, deme un segundo, un momentito. Muy bien. Entonces, continuemos. Profe, Digan, oye, digan. preguntan qué posibilidad hay de manejar no más clases, porque Moodle como que pide una URL y pues ya Classroom la sabemos manejar. O sea, la idea es utilizar Moodle. O sea, sí, utilizar Moodle porque esa es la herramienta institucional. Lo que podemos hacer es que yo les cargo Moodle y les cargo en Classroom, pero sí es necesario que utilicen Moodle. De acuerdo. Y ahora la compañera Rosana pregunta, dice, la profesora la última clase que tuvimos hubo un problema con nuestra pregunta que al parecer en otro salón la tiene. Entonces pregúntale si para seguir con la investigación tenemos que cambiar nuestra pregunta o qué. Tiene que preguntarle a Alejandra, porque Alejandra reestructuró la pregunta. Yo en estos momentos no la tengo, pero Alejandra reestructuró la pregunta y yo en su momento le dije que bueno, que con esa reestructuración que le había hecho estaba bien. Entonces tendría que ponerse de acuerdo con ella, porque ella estuvo en mi oficina y eso fue lo que hablamos. De acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Dentro de ese marco teórico, ¿cómo puedo yo elegirlo? Es muy importante que ustedes traten de establecer que el mismo derecho se vale de la doctrina, la teoría, la sociología, la filosofía, que son fuentes importantes de teoría y del conocimiento del derecho, así como de las demás ciencias sociales. Entonces, es muy importante que ustedes puedan identificar alguno de esos paradigmas, porque debemos recordar que el paradigma es la forma o el conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo en virtud de una teoría. Y ese paradigma que nosotros elijamos muchas veces marca cuál va a ser la teoría que va a fundamentar nuestro proceso de investigación.
Encontramos, por ejemplo, el paradigma naturalista, que quiere afrontar el problema desde la norma y su relación con los valores o fines, y quiere confrontar cuál es la ambición del derecho con su deber de ser norma justa. El sistema de fuentes para este caso del paradigma naturalista siempre está dado por la ley, por los valores, por los principios, porque los problemas de interés de la norma siempre van a ser la validez desde principios de legitimidad, desde el tipo de estudio finalista y crítico de la ley. Entonces es muy importante que yo pueda decir, bueno, yo voy a asumir el marco teórico a partir de un paradigma naturalista, porque quiero confrontar esa norma a partir de su dimensión axiológica del derecho. También tenemos un paradigma positivista, que ya es una visión un poco más legalista del derecho. Normalmente Kelsen es el autor que inspira este positivismo y que ve el derecho como un mecanismo de control o regulación social que permite abordar el problema de la validez inmaterial de la norma. Kelsen cuestiona un poco el derecho como una norma jurídica válida. Sin embargo, dice que no hay problematización solamente por la conceptualización. La fuente para el paradigma positivista será válida siempre y cuando el método que utilice sea literal, sea histórico, sea sistemático, sea finalista. Y de hecho ya ustedes han hablado muchísimo en teoría general del derecho, porque a partir de estos paradigmas también me permite enfocar cuál es el proceso de investigación. Si yo soy un naturalista, mi teoría va a ser a partir de una dimensión un poco más axiológica, una teoría de valor, la teoría de la justicia, y por eso el problema lo querré abordar a partir de esa teoría. Pero si mi paradigma, mi forma de visión de ver el mundo es un poco más positivista, entonces yo voy a recurrir específicamente a la validez formal y a teorías que inspiran la validez formal y material de la norma. Encontramos también paradigmas realistas, que ya sí es el análisis del derecho frente a la aplicación. Aquí cuando hablamos de realismo es el problema del cumplimiento o desconocimiento de la norma jurídica. Y aquí la fuente específicamente o las teorías que me permitan identificar fuentes serán la jurisprudencia, los fallos judiciales, el objeto de estudio, el precedente judicial. Entonces, en esa medida nosotros podemos abordar los procesos de investigación. Si yo tengo inclusive el paradigma ya sea positivista, naturalista, tengo el paradigma de realismo, entonces también el realismo jurídico, en donde quiere analizar no solamente el derecho desde el valor, sino también desde el hecho y de la misma norma, el paradigma entonces realista jurídico también lo puedo implementar. ¿Quién impone cuál es el paradigma? Ustedes mismos. Ustedes como investigadores tienen una forma de ver el derecho. Esa forma de ver el derecho, que seguramente ya la tienen identificada, ya la tienen visualizada, les puede decir, es que profesora, yo soy un naturalista, o yo soy una persona que asume el derecho a través del positivismo, o no, profesora, yo estoy bajo la teoría trialista porque yo no puedo entender que existe solamente el derecho para la realidad, sino también la conjunción entre realidad, hecho y norma. Por lo tanto, yo asumo ese paradigma. Y a la hora de asumir el paradigma me va a permitir identificar cuál es mi marco teórico. ¿Preguntas hasta allí? Nada, profesor. Listo. Muy bien. Veamos ahora el marco jurídico. ¿Qué realizo en el marco jurídico? En este punto voy a indicar cuáles son las normas nacionales e internacionales empleadas en el proyecto de investigación. Si hay jurisprudencia que van a utilizar, ustedes lo relacionan en el marco jurídico. Profe, Aquí hay algo importante, dime. si puede, por favor, repetir la parte del positivismo. Cuando hablamos de positivismo, muy seguramente al abordar la teoría positivista,
se inspira específicamente a entender en el derecho no como un conjunto de valores, sino como un conjunto de normas que se encuentran establecidas en la ley. Por eso, los métodos que emplea el iuspositivismo siempre es usando cuál es el contenido de la norma, tal cual como lo quiere expresar. Y por eso los métodos que aplica y deben recurrir a las clases específicamente que han tenido con respecto al iuspositivismo para establecer que existen unos problemas que pueden ser abordados a través de distintos métodos. El juez puede hacerlo a través de la literalidad de la norma, tal cual lo que la norma quiere expresar, desde un método histórico, desde un método sistemático o finalista. Aquí lo importante es saber que el iuspositivismo se caracteriza porque ve al derecho como un mecanismo de regulación. ¿Regulación a través de qué? De la norma. No existe para el iuspositivismo principios, como si ocurre en el iusnaturalismo. En el iuspositivismo yo analizo la ley en virtud de lo que ella quiere establecer. A mí no me interesa cuál es ni inclusive cuál es el valor, cuál es el principio que está tratando de abordar. Eso realiza el iuspositivismo. ¿Preguntas, Caris? No, profe. No. Muy bien. Continuamos entonces con el marco jurídico. En el marco jurídico no es necesario que transcriban toda la normatividad. Solamente van a relacionar cuál es el soporte, cómo lo relacionan a través de su misma norma APA. No es necesario que relacionen todo absolutamente, sino a través de su misma norma APA. Bien. Luego del marco jurídico está el marco conceptual. El marco conceptual hace referencia específicamente a todos los conceptos, definiciones que permiten ubicar la investigación en un campo específico. No consiste solamente en un listado de definiciones o glosarios. Se supone que estas hacen parte de una trama teórica, es decir, de un marco que las une y que establezca relaciones. El marco conceptual siempre permite establecer las palabras claves de la investigación. Por eso, Alejandra, Hola, profe. ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, mire, la pregunta de nosotros de investigación, usted nos había dicho que iba a verificar. Ahorita al final podemos hacer la retroalimentación. Ok. Vale. Silencia el micrófono. Silencia el micrófono, Ale. Es que no me escucho. No me escucho casi, se escucha la... Sí, es que tienes que cerrar. Bien. Ahora sí, vamos a continuar. En este marco conceptual, ustedes van a encontrar cuáles son las categorías de su proceso de investigación, tal como lo hemos hecho desde fundamentos de investigación. Por eso, a la hora de identificar las categorías, ya yo estoy relacionando un poco cuáles van a ser esas palabras claves en la investigación que yo debo abordar.
Entonces, fíjense que el marco referencial entonces está conformado o va a estar conformado a partir de ese antecedente o estado del arte, marco teórico propiamente, marco jurídico y finalizaremos con el marco conceptual. Si ya yo tengo el planteamiento del problema, tengo los objetivos generales, tengo los objetivos específicos, tengo mi marco teórico, voy a continuar con el diseño de la investigación. Y el diseño metodológico de la investigación es en la parte crucial del proyecto de investigación. A través de este paso, nosotros vamos a explicar la manera en que van a alcanzarse los objetivos específicos de investigación. Teóricamente puede entenderse o puede definirse como el conjunto de reglas científicas idóneas para identificar y entender el campo del derecho. El diseño metodológico tiene una composición en específica. El diseño metodológico puede ser básico, cuando la investigación lo que quiere es crear un nuevo conocimiento, y va a ser básico cuando quiero otorgar primacía a la sistematización de conceptos de carácter jurídico. Por lo general, se utiliza una orientación metodológica de orden teórico, y el método normalmente es teórico-deductivo, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto. Y los diseños de una investigación también pueden ser aplicados, que es el desarrollo para la solución de problemas prácticos. Aquí lo importante es que sepan que nosotros vamos a trabajar bajo el diseño básico, como lo hemos dicho, porque la investigación netamente jurídica es una investigación teórica y de tipo básico. Es decir, que todas las investigaciones que ustedes van a desarrollar cuando eligen el diseño deben establecer que el diseño de la investigación es básico y teórico, porque ya tenemos una fundamentación que nos permite elegir dicho diseño. Y debo establecer qué tipo de estudio voy a realizar. Y de acuerdo a los tipos de estudio, encontramos varios. El primero, el estudio histórico jurídico, que se refiere al seguimiento histórico de una institución jurídica. Cuando yo quiero analizar la evolución del concepto de familia en la modernidad y posmodernidad, yo estoy aplicando un tipo de estudio que es histórico jurídico. Pero también encontramos el estudio jurídico comparativo, que trata de establecer cuáles son las semejanzas y diferencias entre varias instituciones jurídicas o sistemas jurídicos. Por ejemplo, semejanzas entre el derecho penal alemán y el derecho penal venezolano. La investigación de las chicas de la maternidad subrogada utiliza un tipo de estudio que se llama jurídico comparativo, porque ellas quieren analizar específicamente un fenómeno jurídico que es el tema de gestación subrogada para saber cómo se presentan en otros países. Ese tipo de estudio que ellas utilizan es un tipo de estudio jurídico comparativo. Entonces, fíjense que tenemos el histórico jurídico, tenemos el jurídico comparativo y también tenemos el jurídico descriptivo. ¿Qué quiere decir el jurídico descriptivo? Este método consiste en aplicar de manera pura el método analítico a un tema jurídico. Es decir, consiste en descomponerlo en tantas partes como sea posible. Esto implica que el tema debe ser, salvo que se persiga otro fin muy bien delimitado. El jurídico descriptivo es cuando yo quiero analizar una temática en específico. Quiero descomponer en todas sus partes esa investigación. Y ocurre muchísimo cuando, por ejemplo, quiero analizar los requisitos para contraer matrimonio. Si yo realizo bajo esa institución jurídica el matrimonio, es un tema muy específico que quiero descomponer, que quiero analizar, y por eso estoy en lo jurídico descriptivo. Los tipos de investigación jurídico-exploratorios tratan de abrir caminos para la realización de posteriores investigaciones. Los tipos de estudios jurídicos exploratorios son aquellos en donde no se han realizado investigaciones previas. Se conoce muy poco de la temática. Por eso se trata de abrir el camino para la realización de posteriores investigaciones.
Cuando yo quiero abordar, por ejemplo, aspectos generales del derecho de autor, que en estos momentos ya ha sido decantado, pero en un momento en específico no se hablaba mucho de derechos de autor, entonces yo estoy bajo tipos de estudios jurídicos exploratorios. Tenemos tipos de estudios jurídicos proyectivos que consisten en realizar una especie de predicción sobre el futuro desde el aspecto jurídico. Por ejemplo, yo quiero sostener que el derecho penal en un tiempo no lejano pasará a ser competencia de entes supranacionales. Cuando yo estoy prediciendo una situación en específico, como por ejemplo que en un futuro los jueces serán reemplazados por computadoras y por eso yo realizo una investigación de ese tipo, yo estoy bajo un tipo de estudio que se llama jurídico proyectivo. Y finalmente el jurídico propositivo, que se caracteriza porque quiere evaluar fallas de los sistemas o normas a fin de proponer o aportar posibles soluciones. Es que mira, ya contamos con esta norma, pero sucede que esta norma no está siendo eficaz, no está siendo aplicable en los casos en específico, por lo tanto yo voy a proponer otras alternativas. En ese caso estoy frente a tipos de estudios jurídicos propositivos. Preguntas hasta allí, Carissa, con respecto a los tipos de estudio. Ya sabemos que nuestra investigación específicamente va a ser básica. Entonces iniciamos con que definiendo que todas nuestras investigaciones que vamos a realizar durante este semestre, lo que resta las 8 semanas, son investigaciones de qué tipo? Básicas. Luego que estoy en el campo de lo básico, ¿qué hago? Elijo el tipo de estudio y mi tipo de estudio puede ser histórico, puede ser jurídico, puede ser descriptivo, puede ser exploratorio, puede ser proyectivo o puede ser propositivo. ¿Preguntas hasta allí? Cari- Nada, profesora. Nada, no han dicho mucho. Muy bien. Continuamos con la elección del método. Ya elegí el tipo de investigación que es básica, luego elijo el tipo de estudio y ahora elijo el método. Y en el método siempre recuerden los métodos que ya hemos visto antes. Ustedes van a elegir cuál va a ser su método. ¿Listo? Con respecto al diseño metodológico, luego que elijo el tipo de investigación, elijo, además del método, el tipo de estudio, elijo cuál van a ser las fuentes. ¿Y qué es una fuente? La fuente de investigación es ese soporte que voy a consultar para poder dar respuesta a los objetivos específicos de mi investigación. Las fuentes pueden ser primarias, ser fuentes de tipo secundario. Va a depender de la investigación que yo voy a realizar. Para la investigación básica, que es la que nosotros estamos trabajando, ¿qué fuentes de instrumentos de recolección de información tenemos? La revisión bibliográfica, la selección de información, el análisis de información, la sistematización de esa información. Es muy importante que todas las actividades que yo vaya a realizar en cuanto a revisión, selección de información, análisis de información, estén planificadas en el cronograma de investigación. Muy bien. Y fíjense que ya ahí finalizamos cuáles son las fuentes, pueden ser, repito, principales o secundarias. Para quienes están trabajando el tema de maternidad subrogada, sus fuentes primarias, ¿cuál van a ser? Los estudios comparativos en las otras legislaciones. Esas son sus fuentes primarias. Cada fuente de investigación va a variar dependiendo de lo que ustedes están proponiendo en el proceso de investigación. Luego que yo defino el diseño, voy a realizar el cronograma. El cronograma tiene ya unos aspectos más un poco presupuestales, unos aspectos administrativos, todo el tema de los pasos que voy a seguir de manera ordenada para realizar la investigación. Y aquí les traje un ejemplo del cronograma que es muy sencillo, en donde se establece, ya ustedes han diligenciado antes este aspecto del cronograma, donde establece cuál es la actividad que voy a realizar, en qué mes la voy a hacer, ¿listo? Este cuadro que les traje es bastante general,
Inicia con la revisión bibliográfica, luego la selección de información, luego que selecciono la información la analizo, la sistematizo, elaboro el primer avance, luego corrijo, elaboro el segundo avance, corrijo, presento el tercer avance y el definitivo y publico la investigación. O sea, este cuadro que les traje es bastante práctico, pero sé que muchos de ustedes ya han utilizado y han tenido manejo de este tipo de investigaciones. Y aquí les traje un ejemplo de presupuesto, porque en el presupuesto yo debo prever todo lo que necesito, aspectos físicos, aspectos humanos que necesito dentro del proceso de investigación. Y el presupuesto puede ser personal, puede ser honorarios, pueden ser equipos, materiales, insumos, viajes, salidas de campo. Eso lo puedo hacer dentro del proceso de investigación. Lo importante es que establezcan cuáles son las fuentes, en este caso la universidad, y si existen otras fuentes, deben definir los valores para que ustedes puedan establecer el rubro. ¿Listo? El último punto del proyecto de investigación es la relación de la bibliografía. Es muy importante que la bibliografía, chicos, se presente a través de la norma APA. Si yo no presento la bibliografía a través de la norma APA, va a ser muy difícil que nosotros estemos presentando un proyecto de investigación a partir de la cientificidad que se requiere y de las normas éticas. Es muy importante que sea entonces a partir de esa norma APA. Ustedes ya han tenido manejo de norma APA, ya saben cómo realizar, cómo hacer. Entonces es muy importante que puedan seguir aplicando la utilización de la norma en ese aspecto. ¿Preguntas, Carissa? No, profesora, nada. Ahora sí quiero escuchar a Alejandra, que por favor active el micrófono y nos presente una pregunta. Alejandra. Alejandra. Profe, pregunta si puede por favor repetir los aspectos del presupuesto. Sí. Los aspectos del presupuesto están conforme a unos rubros. Los rubros pueden ser físicos o humanos. Humanos como quién, el personal que va a investigar. En este caso, los estudiantes que van a investigar. Normalmente la investigación tiene un director, un coinvestigador, un semillero. Entonces, ustedes relacionan todas las personas que van a investigar dentro del proceso y así establecen un rubro, porque el hecho de que la persona esté realizando el trabajo de investigación es una forma de determinar de alguna manera que se está invirtiendo en ese proyecto. Pero no solamente hay ese tipo de rubros, pueden existir honorarios para asesores externos. Por ejemplo, normalmente muchas instituciones utilizan encuestadores, entonces esos encuestadores son asesores externos y por lo tanto hay que involucrar los honorarios en ese rubro. También hay recursos que son físicos, como los equipos computadoras, grabadoras, también se deben incluir allí. Pueden ser manejo de software estadísticos, como los que veíamos en fundamentos de investigación. Otro tipo de recursos físicos, los materiales e insumos, necesitan papeleras, necesitan marcadores, pues allí también lo pueden realizar. Y viajes, en caso que requieran viajes y salidas de campo, ustedes creo que sus investigaciones no contemplan viajes, pero muchas de las investigaciones sí lo hacen en la medida en que quieren divulgar los resultados de la investigación en eventos nacionales o internacionales, allí lo establecen, y las salidas de campo en caso de que también así lo requieran, pero creo que muchas de sus técnicas de recolección de información no van a hacerse a través de salidas de campo.
¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe. María José pregunta cuál es la hora de entrega de la tarea y Peggy nos dice que también se le dejó La, responder. la idea con la tarea es que me la entreguen el mismo, puede ser el mismo miércoles, pero antes de la clase, a las 9 de la mañana para yo poder descargar. Ok, esa en cuanto a la de... un momento. Esa en cuanto a la de las categorías de investigación y cuadro de planeamiento, ¿cierto? Van a entregar categorías de investigación, planteamiento, los objetivos específicos y van a entregar el marco teórico, o sea, la lección del marco que hicieron en el cuadro que les mostré ahorita. Ah, ok, todo eso es para el marco. Sí, sí. Listo. No tienen que ser, ojo, vamos a sintetizar la información a través de unos cuadros, así tal cual como los cuadros que hemos subido, cuadro con la información. No vamos a extendernos con sino a través del cuadro. ¿Alguna otra pregunta? Dos preguntas. ¿Se envían todos o solo un integrante del grupo? Lo importante es que ustedes sepan, por favor, que sepan que están utilizando la plataforma y que además de eso, chicos, que sepan quién me va a sustentar delante de todos, que ustedes lo definen. Yo no lo voy a definir, ustedes lo van a hacer. Hola, profe, ¿cómo están? Mari, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Profe, una preguntita. Usted sabe que usted dejó dos actividades. La que le vamos a entregar el miércoles, que ya escuché, y dejó otra que dijo que era para ahora. Esa, ¿cuándo se la tenemos que presentar? El cuadro de las teorías. No, los 3 puntos son para la próxima semana. Ah, ok. Y también la que usted dijo de los enfoques teóricos. Sí, esos Okay. 2 puntos. ¿Por qué? Porque recuerden que ya nosotros habíamos presentado esa actividad. Lo que quiero es hacer una retroalimentación delante de todos los compañeros. Ah, ok. Bueno, gracias, profe. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? ¿Preguntas, Carissa? Profesora, Dígame. creo que estamos un poquito embolatados. ¿Será que puede repetir de nuevo las actividades y qué es lo que, para cuándo tenemos que entregárselas? Y la parte esa de que uno de nosotros debe exponerlo, o sea, un integrante del grupo, ¿cómo así? Bueno, así tal cual como así no, así tal cual como lo escuchan. Un integrante va a presentar la actividad. ¿Por qué? Porque hablar ahora todos a través de la plataforma creo que va a ser... Silencien los micrófonos, por favor. Hablar todos a través de la plataforma va a ser un poco difícil, por eso les digo que solamente uno va a entregar la actividad. ¿Qué van a retroalimentar? ¿Qué van a presentar en las diapositivas? Las anteriores actividades que hemos hecho. Por favor, silencien los micrófonos.
Profesora, Dígame. otra pregunta. Que si puede decir específicamente cuáles son las fuentes primarias y cuáles son las fuentes secundarias. La fuente primaria y secundaria va a depender de la investigación. Va a depender del tema que yo elija. Yo les puedo colocar un ejemplo para que se ilustren y por eso colocaba el ejemplo de las chicas de maternidad subrogada. En ese caso no puedo decir que la ley es la fuente primaria de ellas. Porque Ay, profe, no se entiende nada. Alejandra, cierra el micrófono, alguien que la avise. Les decía que no podemos nosotros establecer que todas las fuentes primarias de una investigación son igual que las demás. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque va a depender de la investigación que yo esté realizando. Les colocaba el ejemplo. Alejandra, por favor. Carissa, por favor, escribe a Alejandra al interno que silencie su micrófono porque si no lo silencia no va a ser posible continuar. Carissa, Ya le dije. porque ella continúa con el micrófono activo. Se la estoy llamando, profe. ¿Y por qué no? Así no puedo continuar. Profe, nada, no responde. Bueno, ahí traté de colocarla yo, desde acá. Les decía entonces, no, ella sigue así. El uso de la plataforma es un éxito siempre y cuando todos se encuentren en la disposición de cumplir con las normas, porque si no, nunca va a ser posible que nosotros adelantemos la clase. Profesor, ella siempre ha tenido problemas de conexión y ella se conecta desde una tablet. Creo que sería más por eso. No, y está colocando el micrófono en silencio. Yo lo coloco así, ya lo veo. Entonces, en esta no siempre se va a escuchar. Con respecto al tema repito, no puedo yo como investigador decirles cuál va a ser la fuente. Eso dependerá de su investigación y de la intuición que ustedes tengan como investigador. En el ejemplo de las compañeras, con respecto a la maternidad subrogada, si no hay ley, su fuente principal no va a ser la ley.
Su fuente principal específicamente va a ser ¿cuál? Los mismos estudios comparativos que ha realizado o las leyes de otros países, pero no la ley colombiana. Sus fuentes secundarias, ¿cuál pueden ser? Podría ser jurisprudencia, porque en este caso la problemática de la maternidad subrogada se ha trabajado mucho a través de jurisprudencia. Pero repito, es el caso específico de su compañera. Las fuentes principales y secundarias. Si la compañera Ay, no, Alejandra profesor, usted no se le entiende nada. pero no se me entiende Se nada escucha porque mucho ruido, sí. entonces llámenla porque si no, no puedo continuar con la clase. Profesora, y yo llamo y salí que el número de mercado no ha sido activado, imagínese. ¿Qué hacemos? No, ella es la que está generando el problema con la... Créelo de nuevo, profe. No, es que no sirve de nada crearlo de nuevo si ella se va a conectar y va a tener el micrófono activo. Y no me pueden sacar. No la puedo sacar. A ver si yo la puedo llamar. El número del papá, porque... Ya desactivó el micrófono. Continúe, profesora. Bueno, entonces les decía con respecto a la pregunta de las fuentes que es muy importante que dependiendo de cada investigación, así yo voy a elegir las fuentes. Las fuentes primarias o secundarias pueden ser la ley, la doctrina, la jurisprudencia. Va a depender entonces de esa investigación o de ese problema de investigación que yo voy a abordar. ¿Entendido? Para algunos la fuente principal puede ser la ley, para otros la fuente principal va a ser la jurisprudencia. Si voy a hablar de la evolución que ha tenido el concepto de familia en los pronunciamientos de la Corte Constitucional, ¿cuál será la fuente principal? La jurisprudencia, porque está o responde a la necesidad del planteamiento de mi investigación. Entonces, la fuente principal y la fuente secundaria va a estar determinada por la misma elección del investigador en cuanto a la temática. Lo que define la fuente va a ser mi problema de investigación, no otra cosa. Creo que no pude responderle la pregunta por el tema de la interferencia, la pregunta a una de sus compañeras con respecto a la tarea. Repito por quinta vez, la tarea que van a entregar, que vamos a retroalimentar, una parte ya ustedes la hicieron. Quienes no la hayan hecho, pues ahora les va a tocar un trabajo más difícil, que de hecho hubo un grupo que no me entregó y que tuvo uno, ¿cierto? Pero muchos de ustedes ya entregaron la actividad si la entregaron bien. En esa medida que vamos a mostrar el cuadro de categorías, el cuadro de planteamiento del problema, junto con las preguntas de investigación, ya sea los objetivos específicos con su pregunta de investigación al frente, y vamos a entregar el cuadro de la lección del enfoque del marco teórico. Esos son los puntos que vamos a entregar. Considero que aquí, a lo largo de la clase, nosotros hemos hablado un poco de cada uno de esos puntos. Por ejemplo, el cuadro de categorías lo tienen en Classroom. Ese cuadro de categorías tienen que describir el problema y definir las categorías. Ese es el cuadro que van a entregar. ¿Qué otro cuadro van a mostrar? Como el que está apareciendo en pantalla, que es el cuadro de preguntas y objetivos específicos. Repito, muchos de ustedes ya entregaron esta actividad, lo que tienen que hacer es pasarla a las diapositivas para que todos podamos observar cuál fue el ejercicio. Luego de ese cuadro de objetivos, cuadro de preguntas que ustedes realizaron, vamos a establecer el cuadro que les voy a mostrar a continuación, que es de la lección del marco teórico. ¿Y qué van a hacer? Van a señalar cuál es el problema de investigación, cuáles son los dos enfoques que eligen y la hipótesis de el que van a ustedes utilizar. ¿Preguntas? No sé si quedó claro. Yacira. Sí, señora, todo bien, muchas gracias.
¿Quién más? ¿Quién más? Carisa. Nadie más escribe, profesor. Bueno, lo importante ahí es que puedan contactarse ustedes con sus compañeros. Yo voy a subir las diapositivas. La idea es que puedan utilizar la plataforma de Moodle. Esa plataforma es bastante fácil, lo que tienen es que cacharrearla un poquito porque de alguna manera eso es lo que les va a permitir establecer un poco el manejo de la plataforma. Yo aquí estoy tratando de mostrarles un poco cómo es el acceso a la plataforma. Sí les muestro la pantalla de mi computador. Sí, profesora. Bueno, entonces les voy a mostrar un poco. ¿Ahí lo ven? Sí. Se ve pixeleado. Yo sí lo veo bien, profe. Bueno, entonces, lo que de la plataforma de Moodle son los contenidos. Ahí está todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Lo que corresponde a la semana. Los recursos, al finalizar este punto, encuentran el contenido de la clase. Repito, ustedes pueden revisarlo y pueden descargarlo. De actividad de aprendizaje de la semana, pues yo coloqué allí un tema de un foro, ¿verdad? Un foro de discusión. Entonces yo voy a abrir el foro dice, ¿cuál es la utilidad de la investigación jurídica para el ordenamiento colombiano? A ustedes se les va a visualizar un tema de participar, allí escriben y pueden ir comentando. La idea es que utilicemos esta plataforma más para foros que para otra cosa. Entonces ustedes le dan clic a foro de discusión, repito, a mí no se me va a visualizar de la manera en que ustedes, pero a ustedes les va a aparecer un icono de participar y ustedes allí escriben su concepto en cuanto a cuál es la utilidad de la investigación jurídica para el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, de hecho, esa va a ser la actividad ahorita para finalizar la clase. Ustedes entren a la plataforma y que puedan añadir ese comentario respecto al foro. Repito, la plataforma es más de cacharrearla, de neciarla un poquito. Lo escucho. Lo que nosotros vamos a hacer específicamente es principalmente el tema del proyecto de investigación, lo vamos a hacer con la retroalimentación en la clase y en cuanto tiene que ver a los foros, sí participamos en los foros de discusión que tenemos aquí. ¿Entendido? Eso Profe, es la más o plataforma menos. de la universidad. Sí, esta es la plataforma Moodle. Más o Pero a menos. nosotros no nos sale así. Sí, Profe, claro, pero usted, a ustedes profe, usted mandó el link para entrar a esa plataforma. ustedes entran Descargarla. ¿Cómo? desde Campus Virtual. Ya yo he dado a través de los representantes, Carisa, envíales ya se ha dicho cómo ingresan ustedes con los últimos dígitos de su código estudiantil y ustedes ingresan. O sea, mire, usted nos manda, eso es la plataforma normal de la universidad. Nosotros sabemos utilizar eso y el área personal nos aparece en todas las asignaturas y la cuestión de los foros. Pero nosotros nos dijeron que descargáramos una app y la app nos pide un link, que es esto. Ya se lo voy a mandar al grupo. No, Eso así. a mí no, a mí lo que me dijeron es que ustedes ingresan ahora, pueden ingresar directamente desde el computador. Desde el computador. O sea, eso que yo le mandé, no vamos a hacer nada con eso. Pueden hacerlo, lo que les digo es que allí ya se creó el grupo de asistencia para que ustedes puedan preguntarles a ellos
cómo realizan el proceso y quién les envía el link. Entonces díganle a Carissa que le escriba a la doctora María Reyes para que ella les pueda decir cómo descargan el link. Profe, la compañera Teresa me dice, necesito preguntarle lo que le iba a decir a Alejandra. Entonces, que si por favor le da permiso de prender el micrófono, que tiene varias preguntas. Pero A que sea Teresa. Cristina, Alejandra no, Alejandra siempre tiene Sí, problemas sí. con el Teresa, Sí, profe Teresa. Teresa, Sí. Hola, profe. cuéntame Teresa. Profe, mire, lo que pasa es que usted en la última clase, usted nos dijo que la pregunta de investigación que nosotros teníamos era una pregunta que usted ya había visto en un trabajo de un semestre anterior, que era la misma. Así es. La pregunta era, ¿está siendo alterada la interpretación constitucional por el activismo judicial en Colombia? Entonces, nosotros queríamos saber si tenemos que cambiarla o algo así para poder continuar con el trabajo, porque... ajá. Se contactaran con Alejandra porque ella fue hasta mi oficina, ella modificó la pregunta y me Ya hizo exactamente ella hizo una variación en la pregunta, entonces no sé, tienen que comunicarse con ella. Ella nos está diciendo otra cosa. Ella nos dijo que ella no ha cambiado la pregunta. Ella no cambió la pregunta, pero ella sí le hizo una variación a la pregunta. Y yo le dije en ese momento, bueno, así como la estás colocando está bien, pero ella sí le hizo una variación, ya toca colocarse de acuerdo entre ustedes. Ahí sí se me sale de las manos. Ustedes tienen que hablar con ella. Bueno,